El mensaje apareció en la pantalla del coche cuando frené en el semáforo de Atocha. Hoy también me vas a dejar con las ganas o vas a volver a estar conmigo como anoche. Tardé unos segundos en entender lo que estaba viendo, porque no era mi teléfono. Era el de Clara, mi mujer, que había conectado su móvil al Bluetooth del coche antes de bajarse para ir a por unos cafés. El mensaje flotaba ahí, grande, con el nombre de Carlos electricista bien claro, como si el coche también estuviera harto de aguantar la mentira. Me quedé quieto, mirando la pantalla como si mirar lo suficiente pudiera hacer que desapareciera, como si el mundo fuera a explicarme por qué ese mensaje existía en la vida de una mujer que, la noche anterior, me había dicho te quiero justo antes de quedarse dormida con la cabeza en mi pecho. Cuando volvió con los cafés, me notó raro. No dijo nada, solo me preguntó si quería el de siempre, el con leche corto de café, y luego se sentó como si no pasara nada, como si la bomba no estuviera aún explotando dentro del coche. Yo asentí, le di las gracias, y empecé a conducir sin decirle una sola palabra más. El mensaje ya había desaparecido de la pantalla, pero no de mi cabeza. El resto del trayecto hasta casa lo hice en silencio, con los nudillos blancos en el volante y el estómago convertido en piedra. Clara hablaba de cosas del trabajo, del tráfico, de que teníamos que comprar pienso para el gato, pero yo solo la oía a medias. Como si cada palabra suya estuviera envuelta en ese mensaje de mierda que me había escupido el coche sin querer. Cuando aparcamos, le dije que iba a salir un rato a caminar. ¿Tan mal estás?, me preguntó, mirándome de reojo. Tengo la cabeza muy cargada, mentí, sin mirarla, y salí del coche antes de que pudiera seguir hablando. Caminé sin rumbo por las calles de Vallecas, con una idea fija en la cabeza: tenía que ver ese teléfono. No podía quedarme con una sola frase. Necesitaba contexto. No por morbo, ni por celos. Por dignidad. Porque después de 10 años de matrimonio, si alguien estaba siendo follado por otro, yo tenía derecho a saber quién, cómo, cuándo y con qué intensidad. Volví a casa cuando ya era de noche, con el plan claro. Fingí estar más tranquilo, hablamos poco durante la cena, y cuando se fue a duchar, me metí en la habitación y busqué su bolso. El móvil estaba ahí, sin bloqueo por huella, solo el código que conocía de memoria. Lo metí en la galería, en WhatsApp, y ahí estaban, fotos, videos, mensajes. Ella, desnuda, en una habitación que no era la nuestra, con una expresión que yo no le había visto en años. Él, un tipo calvo y tatuado, con manos grandes y dientes torcidos. El electricista que vino hace 2 semanas a arreglar el horno. El cabrón al que le ofrecí un café mientras esperaba que terminara su trabajo. Le había dado la bienvenida a mi casa, y él se la follaba en su coche. Me senté en el borde de la cama con el móvil aún en la mano y las piernas temblándome. Quería gritar, quería romper algo, pero me quedé ahí, mirando esa puta pantalla hasta que escuché el agua cerrarse y sus pasos acercándose. Guardé el teléfono en su sitio y me acosté, fingiendo estar dormido. Sentí cómo se metía en la cama, cómo me daba un beso en el hombro. Me dieron náuseas. ¿Quieres que apague la luz?, susurró. No respondí. Pasaron 3 días desde que leí los mensajes y no dije nada. No porque no quisiera. Me ardía por dentro, como si llevara una piedra caliente en el pecho todo el día. Pero no podía soltarlo sin tener todo claro. Me dediqué a observarla. Cada gesto, cada mirada, cada palabra. Se vestía con más cuidado que antes para ir a trabajar, pasaba más tiempo en el baño y se echaba un perfume que llevaba meses sin usar. Me hablaba como si nada pasara, pero había una especie de entusiasmo artificial en su voz, como si se esforzara demasiado por parecer normal.
La clave fue el sábado por la mañana. Me dijo que tenía una reunión con una clienta en Alcorcón, algo sobre la venta de un piso. No discutí, solo asentí, pero mientras ella se duchaba, fui directo a su bolso, saqué el móvil y le instalé una aplicación para clonar todos los mensajes y llamadas. Lo hice sin dudar, sin sentirme mal. Si alguien tenía que avergonzarse de algo, no era yo. A las 12:15 me llegó la ubicación en tiempo real. No estaba en Alcorcón. Estaba en Leganés, estacionada en una calle residencial. Esperé media hora, como si eso fuera a cambiar algo, y luego me puse la chaqueta y salí. No le escribí, no le llamé. No estaba buscando una conversación. Quería pruebas. Quería verla con mis propios ojos. Llegué a la calle en menos de 20 minutos y aparqué en la esquina, sin bajarme del coche. Me puse unas gafas de sol y me recosté un poco en el asiento, fingiendo que miraba el móvil, pero con los ojos clavados en el número 14. Un edificio de ladrillo viejo con ventanas pequeñas y un ascensor que se veía oxidado desde fuera. A la 1:10 bajó. Salió sola, con el pelo revuelto, el abrigo mal puesto y el móvil en la mano. Tenía cara de satisfacción. No me vio. Caminó hasta su coche y se fue sin mirar atrás. Esperé 10 minutos y luego entré. No sabía exactamente qué buscaba, pero toqué todos los botones del portero automático hasta que alguien abrió. Subí al segundo piso y me encontré la puerta del 2B entreabierta. Empujé sin hacer ruido y vi al tipo en calzoncillos, comiéndose un bocadillo de chorizo mientras veía la tele. Era él. Carlos, el electricista. El mismo que salía en los vídeos. Me miró sin reconocerme al principio, pero cuando notó mi expresión, dejó el bocadillo en la mesa y se puso de pie. ¿Tú qué coño haces aquí? Soy el marido de Clara, dije, sin subir la voz. ¿Te suena? Se quedó quieto, sin saber si debía acercarse o buscar algo con lo que defenderse. Yo no iba a pegarle. No por él. Era un cerdo, sí, pero no le debía nada. La traición venía de otra parte. Mira, yo no sabía que seguía contigo, dijo, y no sé si mentía o simplemente le daba igual. Ella me dijo que lo vuestro estaba muerto. ¿Y te lo creíste? Me enseñó tu foto. Dijo que dormías en otra habitación. Eso no era verdad. Clara y yo dormíamos en la misma cama. Habíamos hecho el amor hacía una semana. Lo recuerdo porque ella me pidió que no le dejara marcas en el cuello. Me giré sin decir nada más y salí del piso. Él no me siguió. Cuando llegué a casa, ella ya estaba preparando la comida. Me dio un beso en la mejilla, como si nada. Yo me limité a sentarme y comer sin abrir la boca. Esa noche no pude dormir. Me la pasé mirando el techo, repasando cada momento de los últimos meses, tratando de encontrar el punto exacto en que empezó a construirse esta doble vida. Al día siguiente, la confronté. No lo planeé. No tenía un discurso armado. Solo se me escapó cuando la vi entrando al baño con el móvil, bloqueándolo en cuanto me vio mirarla. ¿Desde cuándo te follas al electricista? Pregunté, sin levantar la voz. Se quedó quieta, con la mano en la manilla de la puerta. No sé de qué hablas, dijo, pero no pudo mirarme. ¿Desde cuándo, Clara? No te estoy preguntando si lo haces. Ya lo sé. Solo quiero saber desde cuándo. No es lo que piensas. No me jodas. Tengo los mensajes. Los vídeos. Las fotos. Sé dónde estuviste ayer. Sé lo que hiciste. Sé lo que le dijiste. Sé cómo gemías para él.
Sé que le dijiste que le gustaba más que yo. No dijo nada. Se quedó allí, con la cara blanca como una hoja. La vi tragarse las lágrimas, contener la respiración, mirar al suelo como si allí estuviera la respuesta que no podía darme. Fue solo sexo, murmuró al final. No significa nada. ¿No significa nada? Te vi con él. Vi cómo lo tocabas. Vi cómo lo mirabas. No me mires a la cara y me digas que no significa nada. Te he visto mirar así en nuestra luna de miel, no hace 2 semanas en casa de un desconocido. Estaba confundida. ¿Confundida? No jodas. Confundido estoy yo. Tú sabías exactamente lo que hacías. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que me arrastre? ¿Que me arrodille y te pida perdón? No estoy orgullosa, pero tampoco voy a hacer teatro. No quiero teatro. Quiero respeto. Pero parece que eso ya es mucho pedir. No le grité. No rompí nada. No lloré. Me di la vuelta y salí del baño sin decir más. Ella no me siguió. Esa noche dormí en el sofá, aunque no cerré los ojos en ningún momento. Me quedé ahí mirando la oscuridad del salón, escuchando cada pequeño ruido de la casa como si fuera una alarma. Ella no bajó, no preguntó nada, no me escribió un mensaje, ni siquiera hizo ese teatro de ofrecerme una manta. No hubo disculpas ni llanto. Solo silencio. Al amanecer me levanté, me duché y salí sin desayunar. Caminé por el barrio como si fuera un turista en mi propia vida, sin saber hacia dónde me dirigía, solo necesitaba aire, aunque lo único que conseguía era seguir masticando la rabia. Me metí en un bar que abría temprano, pedí un café solo y me senté en la esquina más alejada de la puerta, viendo a los demás entrar y salir como si todos supieran lo que estaban haciendo con sus vidas. Yo no. Pasé todo el día fuera. Comí solo en una terraza cerca de la Gran Vía, respondí un par de correos del trabajo, fingí normalidad con mis compañeros por WhatsApp y cuando ya no tenía más excusas para seguir evitando la casa, volví. Ella estaba en el comedor, viendo una serie con el volumen bajo. Me miró, pero no dijo nada. Yo tampoco. Subí a la habitación, metí algo de ropa en una mochila, mi cepillo de dientes, el portátil, y bajé de nuevo. Me planté frente a ella y le dije lo que tenía que decir. Voy a pasar unos días en casa de mi hermano. ¿Y qué hago yo? Preguntó sin moverse del sofá. No lo sé. No me importa. Puedes seguir follando con el electricista si quieres, pero hazlo en otro sitio. Que no sea mi casa. No es tu casa, es nuestra casa. Era. Ya no. Yo no voy a compartir techo con alguien que me miente a la cara y se mete en otra cama mientras yo hago la compra y lavo los platos. No puedo. ¿Y te vas sin más? ¿Eso es todo? Sí. Eso es todo. Salí y no miré atrás. Mi hermano me recibió sin preguntas. Solo abrió la puerta, me dejó el sofá del salón y me ofreció una cerveza. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí como un muerto. Me desperté tarde, con la espalda hecha polvo por el colchón delgado, pero con la cabeza un poco más clara. Lo primero que hice fue llamar a un abogado. No sabía si quería divorciarme aún, pero necesitaba saber mis opciones. Me explicó cosas que nunca había querido aprender: reparto de bienes, pensión compensatoria, tiempos de separación, y todo ese lenguaje frío que convierte una vida en papeles. Esa misma tarde volví a casa, no para hablar con ella, sino para hacer algo que llevaba días planeando, mi propia forma de venganza. Entré cuando ella no estaba.
Sabía que trabajaba esa tarde. Copié todo lo que tenía en su móvil, su portátil, su tablet. Hice capturas, guardé vídeos, exporté conversaciones. Todo lo que pude. Luego imprimí los mensajes más explícitos, los más humillantes, y los metí en un sobre. Me aseguré de no dejar rastro. También envié una copia a su jefe, de forma anónima, claro, usando una cuenta de correo temporal. Y otra copia a su madre, que siempre había dicho que yo era un santo por aguantar el carácter de su hija. Quería que todos vieran quién era en realidad. Me senté en el sofá después de preparar todo eso y esperé. Cuando llegó, notó enseguida que algo no cuadraba. Me encontró con una cerveza en la mano y cara de no tener prisa por irme. ¿Qué haces aquí? Esperando a que llegues. Tenemos que hablar. Ya mandé todo lo que tenía que mandar. Tus mensajes, tus vídeos, tus citas con tu amante. Tu madre estará encantada. Tu jefe también. No sé si te echarán del trabajo, pero imagino que al menos te mirarán diferente. Ella se quedó pálida, como si le hubieran quitado el aire. Eres un cabrón. Y tú una puta mentirosa. Ahora estamos en paz. ¿Qué ganaste con esto? Nada. Pero tú perdiste más. Eso me basta. Intentó pegarme, lo vi en sus ojos, pero se contuvo. Se fue a la habitación y cerró la puerta de un portazo. Yo terminé la cerveza, recogí lo que me faltaba, y salí para no volver. No me llevé mucho. Solo mi dignidad, que ya era bastante. Me dolía todo el cuerpo, no por lo físico, sino por lo emocional. La rabia seguía ahí, pero bajo ella empezaba a surgir otra cosa más difícil de tragar, la tristeza. Y no por ella, ni por la relación, sino por el tiempo perdido creyendo en algo que nunca fue real. Los días siguientes fueron extraños, no porque todo hubiese terminado, sino porque todavía no había terminado nada. Me mudé oficialmente a casa de mi hermano, pero eso era solo una solución temporal. Me pasaba el día buscando pisos en portales inmobiliarios, contestando correos del trabajo y leyendo mensajes que me enviaban familiares que ya habían recibido los sobres. La madre de Clara no me respondió directamente, pero una noche vi una publicación suya en Facebook donde hablaba de las decepciones que uno nunca espera y de cómo a veces los errores cuestan más de lo que se cree. Su jefe tampoco me dijo nada, pero según una amiga de ella, Clara había tenido una reunión de emergencia con recursos humanos y desde entonces no hablaba con nadie en la oficina. Lo que yo sentía no era satisfacción. Era una especie de calma amarga, como si hubiera hecho lo que tenía que hacer, pero no me hubiera dado lo que esperaba. Una tarde, mientras estaba en la terraza del piso de mi hermano, Clara me llamó. No lo hacía desde la confrontación. Dudé si contestar, pero algo me decía que ya era momento de cerrar esto como se debe. ¿Qué quieres? Fue lo primero que dije. Hablar, respondió con voz tensa. Solo eso. Tienes 5 minutos. Habla. Te pasaste. Con lo que hiciste. No solo a mí. Mi madre está destrozada. En el trabajo no me hablan. Carlos ya no me quiere ver. Y yo no quiero escucharte quejarte. Hiciste lo que hiciste. ¿Ahora esperas que te consuele? No, joder, pero podías haberlo hablado conmigo. En privado. Te di la oportunidad. Preferiste mentir. Me trataste como a un idiota, Clara. Me engañaste en mi casa, en mi cama, y todavía tienes la cara de hacerte la víctima. No lo planeé así. No me importa si lo planeaste o no. Lo hiciste. Se acabó. Y no quiero saber nada más de ti.
¿Y el piso? ¿Y las cosas? ¿Y lo que tenemos juntos? Lo vamos a arreglar por abogados. Tú por tu lado, yo por el mío. Ya no hay un nosotros. Colgó sin decir adiós. Lo supe porque el tono cambió y la pantalla se apagó. No sentí nada. Ni alivio ni rabia. Solo el final de algo que ya llevaba muerto mucho tiempo. Volví al sofá y abrí el portátil. Decidí que esa misma noche escribiría al abogado para iniciar los trámites. No quería alargarlo más. Durante la semana siguiente, Clara intentó buscarme varias veces. Llamadas, mensajes, incluso una vez apareció en el trabajo, pero pedí en recepción que no la dejaran pasar. No iba a volver atrás. Por primera vez en años, tenía claro lo que quería y lo que no. No quería más excusas, ni lágrimas vacías, ni promesas de cambios que nunca iban a llegar. Quería empezar de cero sin arrastrar la culpa de nadie más. Mi hermano me ayudó con la búsqueda de piso. Encontramos uno pequeño en Lavapiés, suficiente para estar tranquilo, con luz, un baño decente y espacio para trabajar desde casa. No necesitaba más. Me mudé en 2 días, con apenas 3 cajas, mi ropa, el portátil y una cafetera. Todo lo demás lo dejé atrás, igual que a Clara. Una tarde, mientras ordenaba la cocina, sonó el timbre. Era ella. No le abrí. Le hablé por el telefonillo. No puedes venir aquí. Solo quiero hablar, 5 minutos, te lo juro. Ya hablamos. No hay más que decir. Por favor, Javier. Vete, Clara. No te lo voy a volver a repetir. No quiero perderte. Lo siento. Ya me perdiste. Y lo sientas o no, no cambia nada. Corté y me alejé de la puerta. No insistió. Supongo que entendió, por fin. Ese fue el último contacto que tuve con ella. No me volvió a escribir. No volvió a buscarme. Y yo, honestamente, no la eché de menos. Me concentré en organizar mi vida, en terminar el divorcio, en volver a tener control de mis días. Cada noche que pasaba sin sobresaltos me convencía más de que había hecho lo correcto. Me dolía, claro que sí, pero dolía mucho menos que vivir en esa mentira disfrazada de rutina. Cuando firmamos los papeles del divorcio en el despacho del abogado, no nos dijimos ni una palabra. Ella firmó primero, luego yo, luego el abogado habló un poco de cosas legales que no recuerdo. Nos dimos un gesto con la cabeza, frío y distante, como 2 extraños que se cruzan por casualidad. Y salimos del despacho por puertas distintas. El piso nuevo estaba en una segunda planta con vista a una tienda de electrodomésticos y una panadería que abría a las 7 de la mañana, lo que significaba que, quisiera o no, empezaba mis días con el sonido del cierre metálico y el olor a pan caliente entrando por la ventana. Me había acostumbrado a despertarme antes del despertador, a preparar un café mientras revisaba los correos del trabajo y a pasar las tardes en silencio, sin tener que fingir conversaciones ni soportar miradas incómodas. Empecé a descubrir que la soledad no era el castigo que siempre había imaginado, sino una especie de descanso que no sabía que necesitaba. A veces mi hermano venía a cenar, otras quedábamos para ver algún partido en su casa, y por primera vez en mucho tiempo podía reírme sin que algo en el fondo me doliera. Pasó casi un mes desde la última vez que vi a Clara. Ya no revisaba si me escribía. Había bloqueado su número y eliminado todo lo que pudiera recordarme a ella. Lo único que quedaba pendiente era recoger unas cosas que habían quedado en el piso anterior, unos libros, un reloj que me había regalado mi padre y algunos documentos que no me interesaba perder.
Le pedí al abogado que organizara una hora para ir a buscarlo sin que ella estuviera. Acordaron que sería un viernes a las 10 de la mañana. Llegué puntual, con una mochila y una caja vacía. No me esperaba verla allí, pero cuando abrí la puerta, Clara estaba en el salón, de pie, con una carpeta en la mano. No te iba a molestar, dijo enseguida, como si se adelantara a lo que fuera a decir. Solo quería entregarte esto. Son cosas que encontré guardando. Me quedé en la entrada, sin moverme. No sabía si entrar o irme. Quería mis cosas, sí, pero no quería otra escena. Me dijiste que no estarías. Lo sé. Pero no quería dejar esto con nadie más. Podías haberlo dejado con el abogado. Lo pensé. Pero no es lo mismo. Mira, no te voy a pedir que volvamos, ni que me perdones, ni que hablemos de lo que pasó. Solo quiero que me escuches un momento. Un solo momento. Me acerqué despacio, cogí la carpeta de su mano y la dejé sobre la mesa. Ella no se movió. La vi más delgada, más pálida, con el pelo sin arreglar. No parecía la mujer que salía de casa perfumada para verse con otro. Parecía otra persona. No dije nada, pero me senté en una de las sillas del comedor. Ella lo entendió como un sí. He estado en terapia. Desde hace 3 semanas. No porque espere arreglar nada contigo. Sé que eso ya no se puede. Pero necesitaba entender qué coño hice. ¿Por qué lo hice? ¿Cómo llegué a ese punto? No me interesa tu explicación. Lo sé. Pero igual la quiero decir. Y no por ti. Por mí. Porque no puedo seguir si no lo saco. Suspiró, bajó la mirada y empezó a hablar. No interrumpí. Me quedé ahí, sentado, escuchando a la mujer que me había destrozado, tratando de explicarse sin excusas. Dijo que se sintió vacía, desconectada, que no sabía cómo pedirme que la mirara diferente. Que no buscaba a Carlos por amor ni por deseo, sino por una especie de reafirmación que ni ella entendía. Que cada vez que me veía llegar cansado, con la cabeza llena de trabajo, sentía que ya no había espacio para ella. Que eso no justificaba nada, pero que era lo que pasaba. Que había querido detenerse muchas veces, pero no supo cómo, y cuando quiso, ya estaba demasiado lejos. No lloró, no se quebró, no intentó tocarme. Solo habló. Cuando terminó, se hizo un silencio largo. Yo no sabía qué decirle. Tampoco quería decir nada. No porque no sintiera cosas, sino porque nada de lo que dijera iba a servir. Ella se puso de pie, dijo que me dejaba solo para recoger mis cosas y salió por la puerta sin esperar respuesta. Me quedé ahí un rato, sin moverme, luego fui al dormitorio, recogí lo que había venido a buscar, metí todo en la caja y salí sin mirar atrás. Esa noche pensé mucho en lo que había dicho. No por ella, sino por mí. Pensé en cómo yo también me había distanciado, en cómo la rutina nos había devorado a los dos sin darnos cuenta. No sentí culpa. Lo que hizo no tenía excusas. Pero entendí algo que no había querido ver antes, que la relación ya estaba rota mucho antes de que apareciera otro hombre. Que tal vez llevábamos años fingiendo ser algo que ya no éramos. Que el engaño no fue el inicio del final, sino la evidencia de que el final ya había pasado y ninguno de los dos tuvo el valor de aceptarlo. No la volví a ver después de eso. Supe por un amigo común que se había mudado a otra ciudad, que había cambiado de trabajo y que seguía con la terapia. Yo seguí con mi vida. Empecé a salir con gente del trabajo, retomé viejos hobbies, incluso me atreví a ir a una cita. Nada serio, pero suficiente para recordar que todavía podía empezar de nuevo.
Han pasado 3 meses desde que firmamos los papeles y la última vez que vi a Clara fue aquel día en el piso, cuando me entregó la carpeta y me habló sin llantos ni teatro. Desde entonces no he recibido ni un mensaje, ni una llamada, ni siquiera una indirecta por redes sociales. Ella desapareció de mi vida por completo, como si la historia que compartimos durante una década hubiese sido archivada, sellada y guardada en un cajón del que nadie volvería a sacar nada. Mi hermano volvió a su vida normal, mis amigos dejaron de preguntarme por ella, y yo terminé de instalarme en el piso de lavapiés que ahora ya no se siente prestado. Es mío. No porque lo haya comprado, sino porque ya no está manchado por el recuerdo de algo que dolía. No hay fotos, no hay regalos, no hay rastros de ella. Solo están mis cosas, mis horarios, mi orden, mis decisiones. Una mañana, mientras esperaba turno en la panadería, se me acercó una chica que reconocí de inmediato. Era Inés, una amiga de Clara, de esas que venían de vez en cuando a casa cuando organizábamos cenas. Nunca habíamos tenido demasiada confianza, pero sí habíamos compartido varias charlas. Me saludó con una sonrisa incómoda, como si no supiera si acercarse o no. Yo asentí con la cabeza, dándole permiso para romper el hielo. ¿Cómo estás, Javier? Bien. Tranquilo. ¿Y tú? Yo también. Te vi, no sé, me pareció raro no saludarte. Hace mucho que no sé nada de Clara. Yo tampoco. Me contó algo de lo que pasó. No todo, pero lo suficiente. Ya no importa. Todo está cerrado. Lo sé. Solo quería decirte que, aunque no es asunto mío, siempre me pareciste una buena persona. Y que ella, bueno, la cagó. Feo. Sí, lo sé. Pero cada uno tiene que vivir con sus decisiones. Si alguna vez te apetece tomar un café, ya sabes dónde encontrarme. Gracias, Inés. Lo tendré en cuenta. Se despidió con un gesto y se fue. Yo seguí en la cola, esperando que atendieran, pensando en cómo habían cambiado las cosas. Antes, esa conversación me habría dejado con la cabeza hecha un lío durante todo el día. Ahora, en cambio, fue solo eso, una conversación. Esa tarde fui a visitar a mi madre, que todavía no me había dicho nada directamente sobre el divorcio. Me recibió como siempre, con una comida demasiado abundante y 1000 preguntas sobre el trabajo. No fue hasta el postre que sacó el tema. ¿Y Clara? ¿No piensa llamarte? No lo sé, mamá. No creo. ¿No lo intentó más? No. ¿Y tú? ¿Tampoco? No. Mamá, ella eligió su camino. Yo ya tomé el mío. No te estoy juzgando. Solo te pregunto. Lo sé. Pero no hay nada que hablar. Ya está. ¿Y estás bien? Pero de verdad. Sí. Mejor que en años. Eso es lo que importa. Pasé la tarde con ella, viendo la tele y ayudándola a cambiar una lámpara que llevaba meses rota. Al irme, me abrazó más fuerte de lo normal, como si supiera que esa etapa estaba realmente terminada y que yo, por fin, estaba bien. Volviendo a casa, pensé en cómo había cambiado mi forma de ver todo. Al principio, sentía que el mundo se me caía encima, que no iba a poder levantarme, que nada volvería a tener sentido. Pero ahora, al mirar atrás, me doy cuenta de que salir de aquello no fue una pérdida. Fue una limpieza. Me quité de encima una relación que me apagaba poco a poco, que me tenía atrapado en la rutina de una mentira. No porque todo lo anterior fuese falso, sino porque lo que vino después ya no era compatible con lo que yo necesitaba.
Volví a abrir mi cuenta de una app de citas. No esperaba nada serio, solo conocer gente, charlar, ver qué pasaba. Tuve algunas conversaciones, algunas citas sin importancia. Risas, cafés, alguna cena. Nada profundo. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentía obligado a complacer a nadie, ni a fingir interés por mantener algo vivo. Estaba simplemente viviendo. Y eso, para alguien que había pasado años aguantando una relación muerta, ya era mucho. Una noche, mientras cenaba solo, me puse a revisar fotos antiguas que tenía guardadas en un disco duro. Encontré imágenes de vacaciones, cenas con amigos, momentos felices con Clara. No los borré. No me enojé al verlos. Solo los miré como lo que eran, recuerdos de algo que en su momento fue real. Lo que vino después no los borra, pero sí les da contexto. Cerré el archivo, apagué el ordenador y me serví otra copa de vino. No brindé por nada. No celebré nada. Simplemente disfruté de estar ahí, solo, en silencio, sin tener que justificarme ante nadie. Esa fue la última noche en la que pensé en Clara. No con odio, no con tristeza, no con deseo de que todo hubiera sido distinto. Pensé en ella como se piensa en una persona que formó parte de tu historia, pero que ya no tiene lugar en tu presente. Y supe, con toda certeza, que no me debía nada más. Que por fin, después de todo, era libre.